Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Primer Plano, aquí en Ticavisión, que es, como lo he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo, el único canal en Costa Rica genuinamente comprometido con la cultura, la educación, la información, todas las cosas bellas e importantes de la vida. Todos los otros canales de nuestro país son frívolos y productores básicamente de basura televisiva, pero este no. Tenemos esta reserva de biosfera, por así decirlo, intelectual, espiritual, cultural, que es Ticavisión, obra de Iván Flores, gran visionario. Y tenemos a Ronnie Bartles en la camilla de controles, lo cual es, bueno, es una garantía de calidad. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema gratísimo, el libro, los libros. El libro es, bueno, así lo siento yo, el objeto cultural más bello, más precioso que se ha producido, ¿verdad? Así lo veo, soy un enamorado de los libros, incluso en su mera dimensión física, material. Me gusta olerlos, acariciarles el lomo, sentir la textura de las páginas, de nuevo olerlos, en fin, qué cosa más linda es un libro. Hasta un libro feo es lindo, ¿verdad? No pueden ser feos los libros. Y tienen una historia formidable, ¿verdad? La escritura comenzó siendo hecha en tabletas de arcilla en la Sumeria, allá en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. De tabletas de arcilla pasaron a hacerse con papiros. Los papiros se obtenían con plantas o árboles que crecían a las orillas del río Nilo en Egipto. Entonces, tabletas de arcilla, papiros. Luego pasamos a pergaminos que se hacían, claro, en la ciudad de Pérgamo, usando pieles de corderos trabajadas para escribir sobre ellas. Luego los chinos trajeron el papel, que hacían con un montón de elementos, ¿verdad? El papel llegó a Europa en el siglo XII, vean qué tarde. Entró a través de España en el siglo XII. Europa no tenía realmente papel como el que conocemos hoy. Esto es un aporte de China a la cultura mundial, a la cultura universal. Que no nos oiga Donald Trump, porque estamos hablando de China, pero no, el rol de China en eso es fundamental. Y por supuesto, ya en 1440, Gutenberg crea la imprenta con tipos móviles y ahí comienza otro capítulo en la historia de los libros. Pero así es de interesante, ¿verdad? Tableta de arcilla, papiro del Nilo, pergamino con piel de cordero, luego el papel, el primer forma de papel chino, luego la imprenta de Gutenberg, y a partir de ahí estamos haciendo libros desde entonces. Gutenberg hizo su primera publicación, creo que fueron 180 volúmenes de la Biblia. Todavía aparecen de vez en cuando esas Biblias del primer tiraje de Gutenberg y son codiciadísimas por los bibliófilos del mundo, ¿verdad? Codiciadísimas. Y bueno, indudablemente la imprenta es una de las grandes ideas, de los grandes descubrimientos o inventos que han jalonado la historia humana, como el fuego, como la rueda, la palanca, la imprenta, ese tipo de cosas. Así que es muy grato para mí hablar sobre libros, y hoy tengo de invitado a un amigo queridísimo, casi un hermano a decir verdad, escritor de primerísima línea, fotógrafo galardonado, ha sido galardonado en los dos rubros, en tanto que fotógrafo y en tanto que escritor. De hecho, en 1996 se le concedió el premio Quileo Echeverría por un libro de fotografía. Fue la primera vez en la historia del país que la fotografía fue premiada en tanto que forma de arte, que lo es. ¿Cómo no habría de serlo? Claro que la fotografía es un arte absolutamente legítimo y maravilloso además. Y me refiero a Faustino de Sinach, mi querido amigo. Bienvenido, Faustinito, qué alegría tenerte por acá. Igualmente, Jack, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a Ticavisión, a don Iván Flores y a Ronnie. Sí, hoy vamos a hablar de ese maravilloso objeto que es el libro. Me traje de muestra y también gracias, Jack, por permitir poder hablar de la producción del libro. Bueno, desde que se imprime o desde que se crea la idea para escribir un libro hasta la impresión y llevarlo a las librerías, que es un tema apasionante y para muchos también se ha convertido en algo frustrante. Y bueno, vamos a hablar del por qué.
digamos que el libro ya está escrito en hojas bond, o en servilletas, o en lo que vos querás. Luego se procesa en una máquina de escribir, en hojas bond, se lleva a la imprenta y la imprenta empieza el proceso. Pero no es solamente llevarlo a la imprenta y darlo a ellos, sino que hay que hacer dos pasos importantes. Uno es la ficha catalográfica que tienen los libros, que es como una especie de licencia, ¿verdad? Que es como la placa del carro. Claro. Esto le da a uno la salvedad de que el libro es tuyo para evitar plagios, etcétera. Entonces, esto tiene un costo, aproximadamente 20,000 colones la ficha catalográfica. Luego es importante en la época actual llevarlo donde un filólogo. La revisión filológica, que significa puntuación, ortografía y la composición de oraciones. Esto siempre va de acuerdo, no es un capricho, pero de acuerdo primero al escritor cómo lo quiere. Segundo, el filólogo hace las sugerencias o hace el acomodo, que tampoco es caprichoso, porque hay algunas reglas en filología, para eso estudian estos muchachos, que lo hacen mejor, ¿verdad? Esto tiene un costo aproximado de 1,200 colones por página. Sí. Aproximadamente. Los precios varían. Entonces tenemos el valor de la ficha catalográfica, el precio del filólogo, y ahora vamos al precio del libro, que también es aproximado. Un libro de 150 páginas aproximadamente, obviamente en letra o en imágenes, el costo al final viene siendo 5,000 colones la unidad. Repito, es aproximado estos precios. Entonces al final de estos precios suman aproximadamente 620,000 colones aproximadamente. Ok, ya tenemos esa parte ahí. Luego eso tenés que dividirlo entre los libros y la suma es 7,000 colones la unidad del libro, ¿verdad? Este libro luego tenés que llevarlo a la librería. Claro. ¿Verdad? Si te pagas un distribuidor, eso es un rubro más que hay que considerar. Claro. Pero uno no paga distribuidores. Nosotros vamos con nuestras patitas a entregar los libros personalmente porque no somos Mario Vargas Llosa, que de Dios goce. Sí. Entonces, no tenemos distribuidores. Sí. Entonces, la librería, que obviamente ellos tienen que pagar un local, empleados, claro, luz, agua, etcétera, ellos cobran un porcentaje. Aproximadamente el 45%. Descomunal. Sobre el libro. Sí, descomunal. ¿Verdad? Suma eso 14,500 el libro para el lector en la calle. Ok. Esto puede ser librerías o distribuidores, etc. Cuando este libro se vende, resulta que ellos te dan el porcentaje hablado, ¿verdad? O digamos que la parte libre tuya son los 7,000 colones en que vos pusiste ese libro. Ahí vos no estás poniendo ninguna ganancia tuya. O sea, no estás poniendo un sobreprecio por haber escrito el libro. Lo que duraste escribiendo el libro, Jack, vos que sos un escritor, de libros, de novelas, de artículos, etcétera, resulta que si escribís un libro puede durar 1 o 2 años. Dentro de esos 2 años que duraste escribiendo esa novela,
no tenés salario mínimo por escribir un libro. No, claro que no. Tenés que bañarte todos los días. Gastás agua, jabón, ropa. Tenés que planchar la ropa, entonces gastás luz. Tenés que desayunar, etcétera. O sea, que ese precio por escribir un libro no está incluido a la hora de ponerlo en manos de los distribuidores o librerías o de lectores. El precio que vos pagás por escribir el libro nunca se te va a pagar. No, lo sé. Pero bueno, hay gente que ya no usa librerías. Distribuye los libros a una dirección postal concreta, ¿verdad? Claro, cuando son conocidos. Sí. Por ejemplo, en el caso tuyo, que sos un escritor reconocido, la gente sí se atreve a comprarte en línea, que llaman. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Online, sí. Y hay otros sistemas, por ejemplo, Amazon, que también te vende libros. Hay varios sistemas que te venden en línea. Claro. Uh-huh. Pero, Faustinito, es un poco indignante que una librería se deje el 45% por el mero hecho de tener un libro sentado en un estante, en una góndola, en una vitrina. Eso es todo. Le dan al librito una sillita para que esté ahí sentado y se dejen 45%. Ya hay a menos que te metas en el mundo de los bestsellers y te prostituyas y te convertías en un Paulo Coelho, versión costarricense, o escribas Harry Potter o escribas tonteras, libros de autoayuda, que es lo que mejor se vende en Costa Rica al día de hoy, psicología popular, libros de autoayuda. ¿Cómo es posible, Faustino? ¿Cómo es posible? Con títulos tan estúpidos como Desarrolle una personalidad magnética en una semana. Hágase millonario siguiendo estos 12 pasos. Conviértese en un líder si sigue este pequeño método. Mira, si todo el mundo lee el libro y todo el mundo se convierte en un líder siguiendo los 12 pasos, ya no va a haber líderes, porque no va a haber nadie a quien liderar, porque todos seríamos líderes. Ni Alcohólicos Anónimos con 12 pasos. No. Los 12 pasos, sí. No usan 12 pasos, realmente usan 10 pasos, es como el número, ¿verdad? Pero ya en el día en que ya todos hayamos estudiado el libro y seamos líderes, ya no va a haber líderes, porque no va a haber nadie a quien liderar. Entonces es un libro que se deconstruye, su mensaje se deconstruye a sí mismo. Totalmente. ¿Verdad? Hágase millonario siguiendo estos 3 simples pasos. Bueno, cuando todo el mundo sea millonario, ya no va a haber millonarios, ¿verdad? No, y además hay un libro que dice, hágase presidente en 3 convenciones. Cielo santo. No. Cielo santo. Fíjate que una amiga mía le pasó una cosa muy divertida. Llegó a la librería Lehmann a buscar un libro de filosofía, La estética de Hegel. Libro hermoso, complicado, el gran filósofo alemán, nacido en 1870, el mismo año que Beethoven, Hegel. Y llegó y le preguntó a una muchacha que estaba ahí en un mostrador, ¿dónde puedo encontrar yo la estética de Hegel? Señora, es aquí al fondo del pasadizo, coge a la izquierda y al fondo está el libro. Y va, sigue las instrucciones y llega, y lo que encuentra son libros de estética, de cirugías plásticas, cómo adelgazar, o cómo mejorar con una dieta de papaya o de zanahoria, cómo maquillarse, cómo hacerse una liposucción, cómo levantarse los senos o aplancharse los párpados. Las muchachas digo que era estética en el sentido en el sentido cosmético de la palabra. Claro. Sí, y nunca llegó a Hegel, no tenían a Hegel. La filosofía se vende malísimo en Costa Rica. Y las universidades, las bibliotecas, las librerías no tienen secciones de filosofía. Sí. Por ejemplo, una que sí lo tiene es Nueva Década. Me gusta mucho Nueva Década. Sí, hay libros que no encontrás casi en ningún lugar más. Sí. Las librerías internacionales tienen cosas valiosas. Sí. Tienen cosas valiosas si te pones a hurgar, pero también montones de chatarra. Tremendos montones de chatarra. Sí, Entonces, estamos en una... Hay un déficit de librerías en Costa Rica, ¿verdad? Totalmente. En San José tenemos solo 2. Sí. Internacional, Sí. y después Lehmann, que decayó, ¿verdad? La Lehmann, la última vez que estuve, no sé si ha cambiado, estuve hace como 8 años, no tenían nada.
No, no. Vendían ollas, licuadoras, peluches, de todo, pero ya libros no había, prácticamente no había libros. Igual que la Universal. La Universal. La Universal tenía todo un piso Claro, de literatura claro. exquisito, grandísimo. Sí, Pues sí. ahora ya no, ahora es una esquina donde tienen libros, Sí. porque lo demás son lavadoras, cocinas, Sí, bueno, eso arbolitos de Navidad, Sí. etc. Chunches, ¿verdad? Me acuerdo o recuerdo con nostalgia, Sí, cuando sí. en San José uno iba a buscar libros y teníamos la opción de la Universal, la Lehman, al frente estaba la Valerín, que traían cosas muy lindas. Cierto. Allá en Cuesta de Moras, por donde estaba el Trejos. Teatro del Ángeles, estaba Trejos. Luego en la calle de la Amargura había varias librerías, Sí, ¿verdad? sí. Estaba Macondo, que cerró cuando murió el dueño. Nueva Década sigue ahí en pie. Ujú, Que insisto, es una pequeña pero linda Sí, sí. librería donde encontrás cosas que no encontrarías en ningún lugar más. Cierto. No, pero bueno, la Librería Internacional ha creado es una enorme franquicia. Sí. ¿Cuántas sucursales tendrá la Librería Internacional? Bueno, ya abarca las provincias de nuestro país, incluso tiene una sucursal en El Salvador. Imagínate. Es grande. El tema de las librerías... Acuérdate, perdona que te interrumpa. Y había otras chiquititas. Sí, bueno, las compriventas que eran hermosísimas. Maravilloso. ¿te acordás? El Erial. El Erial eran Sí, unas sí, montañas de libros. Sí. Y uno llegaba donde este señor, me acuerdo que era don Elías, creo, Sí. y le decía a uno, bueno, quiero Donoso, José Donoso. Y el hombre se subía en la montaña de libros y hacía así. Y lo sacaba. Y sacaba. Sí. El obsceno pájaro de la noche. Sí, maravilloso libro. Una cosa increíble. Sí. Ya no tenemos No, y eso lo deploro mucho. dos, lo tres echo de menos. compriventas. El Erial sigue. El Erial sigue, Sí. está cerca de la corte. Sí, hay una compraventa de libros usados que queda casi frente a la clínica bíblica. De la clínica bíblica un poquito hacia el este. Ya, creo Sí. que ya cerraron ya, porque eso era de don Ronald, y don Ronald falleció hace un par de meses, 3 meses. Creo que ya no funciona. Cómo me duele, le tenía mucho aprecio. Opus 10 se llamaba. Opus 10, Sí. pero era chirrisca, Pero muy buena. pero repleta de cosas valiosísimas. Y luego teníamos librerías, ahí casi sobre el Paseo de los Estudiantes, casi llegando a Plaza Víquez, la librería Minerva. Llegando a la estatua de León, de Cleto González Víquez, a mano izquierda, la librería Minerva. Sí. Y también cerca cerca del Paseo de los Estudiantes, yendo hacia Plaza Víquez, a la derecha, 25 metros, la librería Panamericana. También chiquita, la Panamericana. Ahí me compré yo todos los libros de Julio Verne, los leí, no toda la obra entera, pero por lo menos 50 novelas leí. Claro. Eran libritos, costaban 20 colones. 20 colones. Era una edición en papelito áspero, ¿verdad? Áspero, no era una edición de lujos, muy poquitas ilustraciones o no ilustraciones, con una fundita, ¿verdad? Y con bien hechitos. Bien hechitos. Era muy grato leer esos libros. Muy grato, era una belleza. Yo los compraba el viernes en la tarde al salir del Franco costarricense, después de la última día, los compraba el viernes en la tarde, me lo llevaba para la casa, lo leía durante la semana, un libro por semana me leía, y al viernes siguiente volvía a la Panamericana por el nuevo libro. Qué lindo. Pero vieras cómo echo de menos. Claro. Panamericana, Minerva, Macondo, Universal, Trejos, Valerín. ¿Qué pasó, verdad? Sí. ¿Qué pasó? En Europa, por ejemplo, en Francia, la cultura del libro de segunda mano, o libro d'occasion lo llaman, libro de ocasión, libros usados, es una cultura muy sólida. Sí. Hay librerías de libros usados que son prodigiosas. Claro. La cantidad de cosas que entendés. Ahí encontrás lo que sea, pero un poco al estilo del Erial, tenés que meterte casi que de 4 patas a buscar. Es muy lindo porque es como una búsqueda de tesoros, ¿verdad? En medio de eso te salen cosas valiosísimas. Claro. Cosas muy lindas realmente. Y a buen precio. Ahí sí. Mira, yo
yo en las librerías de ocasión, librerías de libros usados en París, yo me compraba la Divina Comedia por 3 euros. Sí. Y el Quijote por 2,5 euros. Sí. Ahí realmente se respetaba y se observaba la noción de half price, de libros a medio precio. Claro. Le digo half price porque en Estados Unidos existe también la franquicia half price books, libros a medio precio. No son a medio precio, Faustino. Te los venden al precio original, a pesar de que son libros usados. No, en Francia sí se observa esto de los libros usados. Y se encuentran cosas maravillosas, Faustinito. Meterte en esos tesoros. Es como una selva, una jungla, a veces mal iluminadas. Libros que se amontonan, ahí tienes que hurgar y todo. Yo le encuentro una gran belleza a eso. Tenés que sacar el libro y entonces, como te parece que es el que buscas, sacas el libro y vas a buscar dónde hay un bombillo para ver bien cuál es el editor. En España hay una gran cultura también del libro usado. Sí, claro. Y no me molesta en lo absoluto el libro usado. Que tenga alguna cosilla subrayada o una puntita de página doblada. No, eso o que encontres una hojita de árbol metida adentro. Yo estoy un poquito ajado. Es lindo. Pucha, mira, yo creo que eso le da un valor agregado al libro. Y el valor agregado que le daba a un tipo en una librería usada era el siguiente. Él metía billetes de dólar, $1, lo metía dentro, o de $2, o 5, lo metía dentro del libro usado. Y entonces uno llegaba, abría el libro, lo veía, y veía aquel billete, inmediatamente lo cerraba, iba y lo compraba. Sí. Resulta que ese billete era falso, era una fotocopia. Pero es un truco maravilloso. Mira, en las bibliotecas de antaño y en las librerías de antaño se encontraban a veces cosas sorprendentes. Fotos valiosísimas de personajes históricos, mapas de lugares, criptogramas, cartas. Escritos de manera que hay que descifrarlos, ¿verdad? Cartas, sí. Mensajes a las chiquillas. El libro usado viene con su historia. Viene grávido de historia, aparte de la historia que cuenta el libro, ¿verdad? La narración tiene la historia humana, porque es la historia de sus de quienes fueron dueños del libro. Y a veces anotacioncitas al margen. No me molesta en lo absoluto, Faustino. No, las dedicatorias. Lindas. Hay unas dedicatorias preciosas. Yo en París a veces compraba libros usados porque me daba lástima que los libros viejitos los tenían listos ya para botarlos o reciclarlos. No. Y yo me decía, no lo bote, yo lo compro. Me agarraba unos ataques de sentimentalismo extremo y me compraba los libros usados con tal de que no los destruyeran. Sí, es muy curioso. Esto del libro, de la cultura del libro y las librerías, que para ir dentro del camino resulta que cuando las librerías hacen ofertas, aquel libro que vos llevaste, que al final lo pusieron en 14,000 colones y que a vos te corresponden, entre comillas, los 7,000, resulta que esa oferta no afecta a la librería, te afecta a vos. Claro. Cuando dicen que es el 50% de descuento, resulta que el descuento te lo hacen a vos. O sea, vos llevaste ese libro en 7,000 colones, digamos, en principio. Acordate que le suben todos los costos, pero los 7,000 pesos te los rebajan a la mitad. Imagínate. Al 50%. Pero además del rebajo del 50%, le cobran el otro porcentaje. El 45%. Al final te vienen dando 1,500 pesos, 2,000 pesos. Por eso hay una gran mayoría de escritores que tratan de que las editoriales del Estado en general les publiquen los libros. Esa es una larga fila, un largo viacruces que vos conoces muy bien. Es una ordalía, es la Odisea, es la Ilíada, es la Eneida. Es una cosa. ¿Te esperas 2 años? Sí. 2 años. Con suerte, ¿verdad?
y te dicen al final, no califica. No califica, sí. No lo aprueba un jurado que con frecuencia, si acaso habrán leído el Paco y Lola, ¿verdad? Y sin embargo son jurado sí, como Júpiter tonantes, ¿verdad? Sí. Esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, esto no sirve. Sí. Detesto publicar en editoriales estatales, lo he hecho y me han hecho buen trabajo, pero no me gusta eso. Hay un señor, un escritor que hay varios escritores que han hecho pruebas. Por ejemplo, llevan el libro y resulta que meten una hojita por ahí. Sí. Y al final se da cuenta que ni lo leyeron, ni lo abrieron, ni el jurado de los premios nacionales, ni el jurado de la editorial para imprimir el libro. Entonces, esa historia ya no la conocemos, y eso no es un lamento, pero es para que nuestros lectores, nuestros televisivos, también sepan cómo se maneja esto de los libros. Mira, los premios nacionales es un argollero. Es un argollero, como vos sabés, ¿verdad? Pero es una argolla, pero sólida, ¿verdad? Es una cadena de argollas. Es el gremio de los escritores de Costa Rica es tan endogámico, tan incestuoso, tan amiguero, tan de compadrazgo. Yo te doy el premio hoy, vos me lo das el año entrante. No sé, yo no le encuentro ningún sentido a eso. Y ganar un premio de esa manera. Pero ¿para qué? Si es un amigo, hoy te rasco a vos la espalda, yo me doy la vuelta, mañana vos me la rascas a mí. Crean lo que Jardiel Poncela, el famoso dramaturgo español, hablaba de la sociedad de los bombos mutuos. Hoy te hago el bombo, vos mañana me haces el bombo. La sociedad general de los bombos mutuos. Es un gremio execrable en ese aspecto. Y no leen los libros. He tenido evidencias de que no leen los libros. Claro. Y siempre... Es decir, dime quién es el jurado y te diré quién va a ganar. Si me decís quién está en el jurado, yo te digo quién va, entre comillas, a ganar. Eso en realidad no es un triunfo. Y no hablo desde la amargura, no hablo del resentimiento, porque me he ganado mis premios. Todos. Vos tenés casi todos los premios. Sí, por eso. Pero eso no quita, eso no impide que no perciba lo que está esencialmente podrido en Dinamarca, ¿verdad? Claro. Es terrorífico. Pero de ahí vamos a pasar a lo que son las ferias de los libros. Las ferias de los libros, hay varios modelos. Está el modelo del Estado, que es el Ministerio de Cultura, que hace ferias en la aduana o atrás, que es un desperdicio de espacios que pasan una gran parte del año desocupados, pudiéndolos ocupar, valga la redundancia, en artesanías, en otros artistas. Resulta que las ferias ahora hicieron, vea qué terrible, un grupito para que sea un filtro. Entonces, ese filtro funciona. Si estás bien con Hacienda, es un punto. Si estás bien con la municipalidad, con la caja, con quien sea, pasás a ser parte de esa feria. Ojo. Pero si tenés vínculos internos, no tenés que hacer nada. Pasás. Sí. Un detalle importante del cual yo tengo confirmado, y es que hace unos 2 años atrás hubo una feria en la aduana donde las ferias son gratis, la participación es gratis. Resulta, Jacques Sagot, que siempre se ha sabido que nuestro país o nuestro sistema es el chorizo. Debajo del escritorio hay pases. Resulta que Librería Lema, porque yo he estado muy vinculado con la librería, uno de los funcionarios, yo le pregunté, mira, y en esta feria, ¿ustedes pagaron? Me dice, no, nosotros no pagamos, pero sí dimos una donación de libros
al Ministerio de Cultura. Entonces, ellos no pagaron. ¿Quiénes sí pagaron? No sabemos. Y el escritor independiente, que es ahí donde viene la defensa en este momento, se queda por fuera, Jack. Claro. Porque las librerías grandes ocupan grandes espacios. Claro. ¿Verdad? Las tradicionales. Y el escritor independiente son clasificados algunos, otros no, o las editoriales pequeñitas. Pero detrás de eso hay otro gran problema. El escritor independiente de la tercera edad no tiene espacio, Jack. Te lo digo porque yo soy parte de esa tercera edad que no, y de otros compañeros que no tenemos espacio. O sea, ellos quieren que uno cumpla una serie de requisitos que ya están obsoletos. Uno no tiene ya nada que ver con 3,000 colones que usted le saca a este libro. Usted va a tener una ganancia para pagar en Hacienda. Si esto no son empanadas, Jack. Yo no lo sé. Esto no es un gallo pinto que se puede vender en una soda, y se vende montones. El principio mismo de las ferias de los libros me resulta a mí repugnante. Estar ahí vendiendo como chayotes, jocotes, papayas, vendiendo nísperos, vendiendo camotes, en una especie ahí de mercado de libros. No me gusta ese concepto. Me sentiría muy mal. Claro, claro. Nunca he participado en una feria de libros. Sí. Dando conferencias, sí, alguna vez, alguna cosa así. Sí. Pero llevar mis libros ahí, en un túmulo de libros, y tratar de convencer al transeúnte, al visitante, de que tiene que comprar mi libro y no el del stand. No, señora, este libro es mejor. Le hago un descuento. Regateando libros. Qué inelegante. Qué falta de dignidad. Qué cosa más horrible. Eso pasa ya. Es como un tramo del mercado. Eso pasa porque yo sí he participado en algunas ferias y lastimosamente este filtro que existe, muy posiblemente el señor ministro de Cultura no se dé cuenta, y mucho menos el presidente no se va. Ellos están en otras funciones porque pasan muy ocupados y entonces delegan esas funciones de filtros ahí donde hacen lo que quieren los mandos medios, yo no sé cómo le llaman. Porque además esta gente no son empleados del Estado, son empleados por servicios profesionales. Entonces, si hoy los quitan, mañana los ponen en otro lado y ahí andan dando vueltas. Ese es un problema que tenemos con los productores de ese tipo de ferias del Estado. Porque no es solamente el libro, Jack, son los programas de teatro, de danza, artesanías, etcétera, etcétera. Eso es una vaina que es incurable, Jack. Eso no se va a curar porque tendrían que entrar con un bisturí, tendrían que entrar con agentes secretos para ver cuál es el chorizo, supuestamente el chorizo que puede haber entre estos y aquellos, taca, y nadie se va a ocupar de eso porque al final son miserias, miserias, Jack. Entonces, y está el otro modelo, ¿verdad? El otro modelo de ferias que algunas son gratis, como la que hace el Centro de Cultura Español, el Centro Español, como el que hace, la Municipalidad de San José hace un Transitarte, donde es un poco más democrático, me parece, y siempre hay que pagar por un espacio, una especie de patente. Pero Jack, si esos son recursos públicos, tanto del Ministerio de Cultura, ¿por qué le cierran las puertas a la gente de la tercera edad que son escritores? Están haciendo algo. Le hubieran cerrado las puertas a Vargas Llosa. Por supuesto. No lo hubieran dejado participar. No. 88 años, ¿verdad? No. Lo hubieran dejado participar. Bueno, tenemos una serie de escritores de la tercera edad que no son permitidos en la feria. Y la lista es grande. Eso debería ser ilegal. Y quizás lo es. Porque es una forma de discriminación. Es una discriminación. Y de marginación. Claro. Muy grave. Claro.
contra el ciudadano de oro, contra el adulto mayor. Claro. Pero ¿por qué? En principio, en buena teoría, un escritor va escribiendo mejor conforme madura y acumula experiencia. Sí, ¿verdad? Sí. No decae. La tendencia es a que escriba mejor cada vez. ¿Por qué cerrarle las puertas? Eso es monstruoso. Bueno, monstruoso, me parece. No, eso es terrible. CONAPAN, esperamos que CONAPAN intervenga. Pero es que hay otro filtro, Jack, de 3 personas, supuestamente 2 damas y un caballero, que son escritores. Ellos quieren ser el filtro de lo que se puede exponer en una feria. Por ejemplo, que la portada tenga calidad y que el libro interno tenga calidad. Jack, te voy a decir algo. En este país, realmente, analistas de literatura, críticos de literatura, sí los hay, pero muy pocos se exponen, por diferentes razones. Tenemos un grupo de intelectuales exquisitos, yo llamo exquisitos. Rafael Ángel Herra, no soy amigo de ellos, voy a decirlo. Rafael Ángel Herra, don Arnoldo Mora, el mismo Vladimir. Hay un grupo ahí, incluyéndote a vos, gente que sabe. Qué enorme admiración me suscita don Arnoldo Mora. No. Qué hombre tan... A sus 88 años, de nuevo, la edad del Papa, se mantiene perfectamente brillante su cultura, no solo filosófica o teológica, sabe de la historia de la música, de la pintura, de la literatura, de la escritura. De nuestros grandes intelectuales. Vladimir de la Cruz, también un valor de los grandes que tenemos en este país. Y yo lo digo sin ninguna otra cosa. Jacques Sagot también está en esa lista de los intelectuales que saben, conocen, pero un don Arnoldo Mora, y no es permitido en una feria de libro, posiblemente, primero porque es de la tercera edad, y segundo porque es liberacionista. Entonces, no es permitido. Bueno, y hablo de este gobierno. ¿Qué te puedo decir, Faustinito? Bueno, fue ministro de Cultura con José María Figueres, del 94 al 98. Sí, bueno, fungió como ministro de Cultura para gloria del país, bajo un gobierno, bajo una bandería verde y blanca. Sí. Eso no significa que sea necesariamente un liberacionista. Bueno, pero en su momento lo fue, Hueso digamos. Colorado, ¿verdad? Sí, Hueso Colorado. Y así por el estilo. Entonces, ese grupito de 3, que son 2 damas, como decía anteriormente, y un caballero, ellos creen que pueden abarcar el sistema como filtro para que este sí participe y aquel no. De hecho, que en las ferias estas personas se dosifican los mejores lugares, entre comillas, para vender más. Pues resulta que una de estas personas no es ni licenciada en su profesión y la otra tampoco escribe. Y el caballero resulta que en su momento, que es un ganador del Premio Nacional, resulta que este muchacho, en su primer libro que ganó, era un libro con faltas de errores, etcétera y demás. Luego después del premio, tuvo la decencia de llevarlo donde un filólogo, que le hicieran comentarios, etcétera, y hizo una edición muy bonita. Pues ahora resulta que como son premios nacionales, se creen autoridad ya para filtrar quiénes sí pueden y quiénes no. Entonces, el revanchismo de lo que vos has hablado, de la mezquindad del medio literario, porque hay que hablarlo, tenemos que ser sinceros, esa cosa de que más o menos que todo el mundo se tapa, eso no es justo, eso no es correcto, porque dosificarse los mejores lugares o dosificarse a mis amigos, estos sí pueden exponer en las ferias, estos no. ¿Qué es eso, Jack? Pues es casi jugar a Dios.
jugar a Dios, lo cual es un juego que no me gusta, ¿verdad? Decidir qué tiene calidad y qué no tiene calidad. Bueno, volvemos al tema de siempre. Resulta que la literatura es un arte y como tal es valorada siempre con criterios subjetivos, ¿verdad? Claro. Yo puedo objetivamente decir que este lapicero está hecho de plástico, que tiene tinta negra, que mide tanto de largo, todo lo que vos querás. La experiencia estética no se mide. No hay una unidad de mesura para la belleza, o la calidad, o la experiencia estética. Claro. No vamos a crear los bellosímetros, o los bellohercios, o los bellopascales, claro, o los bellokilos. No existe. No es una magnitud cuantificable. Sí, todo queda en el mundo de la subjetividad. Sí. ¿Verdad? Entonces es muy difícil intentar, es difícil y peligroso, y muy injusto intentar aplicar criterios, entre comillas, objetivos para valorar un producto cuyo mérito es subjetivo. Claro, ¿verdad? claro, claro. Es una aberración, en cierto modo, es una perversión, es una aberración. Claro. ¿verdad? Porque estás usando una serie de valores de tipo economicistas, es decir, cuestión de cantidades, claro, a una esfera axiológica que no es economicista. Vos no medís la belleza de Beethoven en cantidades. Beethoven tiene 3,5 toneladas de belleza, con lo cual supera a Mozart, que tiene 3,400. No puedes hacer eso. Es grotesco, es absurdo. Debería ser obvio para todo el mundo que eso no puede funcionar así. Muy grosero. Sí. Muy grosero. No, y dejar gente por fuera. Repito, no es que porque esté en la tercera edad me haya vuelto defensor de la tercera edad. El sábado me encontré con un exdirector y actor de teatro que está pensionado y me comentaba algo parecido. Si el problema en apariencia es muy costarricense, el serrucho. Claro, sí. ¿No sabes quién creó esa noción del serrucho? ¿Quién acuñó esa metáfora formidable del serrucho, que es el símbolo patrio por antonomasia, ¿verdad? Eso es más que la bandera, eso es más que todo, ¿verdad? Yolando Remuno. Claro. Allá en los años 40. Sí. En Costa Rica le bajan a uno el piso, le ponen el serrucho y le bajan el piso para que quede a la misma altura de los demás. No lo matan, ¿verdad? No lo silencian, no lo marginan, simplemente le bajan el piso. La bajada de piso es una expresión lingüística común, es un locus communis, un lugar común, ¿verdad? En latín o en griego, un topos koinos, un lugar común. En la plática, en el habla costarricense, ya la bajada de piso, un extranjero no lo entendería. La bajada de piso forma parte de nuestro... Es un costarriqueñismo y de los más elocuentes que tenemos. Pero es así, somos maestros en el arte de bajar el piso, es terrible. Acuérdate lo que decía Julio María Sanguinetti, donde hay un costarricense, esté donde esté, habrá libertad. No, me temo que eso hay que reformularlo. Y esto que voy a decir va a sonar muy feo, pero desgraciadamente sucede que la verdad a veces es muy fea. Igual hay que proclamarla. Donde hay un costarricense, esté donde esté, habrá envidia y habrá serrucho. Somos maestros de eso. No, totalmente de acuerdo. Y he vivido en varios países, en diferentes culturas, en varias ciudades importantes. No percibí eso. O nunca en los niveles de intensidad que se dan en Costa Rica. En Costa Rica cada chiquito nace ya armado con su serruchito. Nace con el serruchito. No trae el pan, el bollito de pan debajo del brazo, no. Trae el serruchito. Trae el serruchito, sí. Qué linda imagen, vos sabes. Lástima que ya no esté don Hugo Díaz, ¿te acordás? El maravilloso caricaturista. Formidable. Nos hubiera hecho el chiquito con el serrucho en la mano. Sí. Es algo que hubiera hecho. Sí. Bueno, él hizo una serie de caricaturas maravillosas.
todo el gran porcentaje. Pues sí, así está el tema. En la lista de librerías se nos olvidó la librería de la UCR. Esa está Mira, ahí. ya ahora es una fundación. Sí. Ya ahora es una fundación. Pero la veo muy pobre Es en que su oferta. La veo muy pobre, Faustino. Antes era mejor. Antes encontrabas casi de todo, cuando quedaba ya por el edificio de estudios generales, Sí, del sí, Pretil sí, sí. yendo hacia el Sí. este. sí, ahora está en Ahí. el edificio Saprissa. Sí, ahí al final de la Sí, calle sí. de la amargura. Sucede que yo... Muy rala la Sí, oferta. sí. Es que después de la pandemia, como la congruencia, perdón, la llegada de estudiantes bajó enormemente, entonces todo lo que era el sistema de librerías, bueno, cafeterías, bares, etcétera, bajó enormemente. Y sí, afectó terriblemente a la librería de la UCR, que por cosa propia siguen siendo generosos, siguen recibiendo libros de los poetas conocidos y no conocidos, que me parece una maravilla. Escritores y otros autores son recibidos ahí, pero muy realita, sí, pero es que no tienen, ¿cómo se llama? La afluencia que tenía antes el movimiento. Otrora teníamos librerías también de provincia. Sí, había una librería sí, en Heredia, sí. en Alajuela había varias, Sí, en Cartago, sí. las recuerdo Sí. visitarlas. En eran librerías. Turrialba. En Turrialba había una librería, Había una librería, con sí. muchos, tenía muchos libros de Jorge de Bravo, que era el Sí, poeta sí, del sí. poeta del pueblo. claro. Ya vos en las cabeceras de provincia no es una librería por ningún lado. Cuesta mucho. Lo que prolifera, qué cosas tristes, ¿verdad? Lo que siguen proliferando son las cantinas, Sí. los AMPMs y los malls. Sí. Y malls sin librería. Y me preocupa un poco, o más que un poco, que el libro se esté convirtiendo prácticamente en un monopolio de la librería internacional. Nunca he sido adepto a los monopolios. Sí, La misma noción de monopolio me inquieta y me irrita y me preocupa. No es saludable los monopolios en ningún ámbito del quehacer humano. Sí, eso es... Bueno, volvemos a lo mismo. Las ferias la próxima feria que se aproxima del Ministerio de Cultura en la aduana, resulta que vas a ver en la lista todas las grandes librerías, entre comillas, o librerías editoriales. Entonces no hay una proporción real de lo que, además los espacios. Hay unos que tienen un espacio más grande, otro más pequeño. Entonces, esto que estás hablando afecta de igual manera. Claro. A todos nos afecta. Y si no son las librerías estatales, ¿verdad? Lo que supone un vía crucis, como bien dijiste, una lista de espera, estás como on death row, como los prisioneros que están condenados a inyección letal, esperan 25 años hasta que suceda. Total que los libros terminan saliendo póstumos después de tu muerte, claro, tal vez con suerte te publico póstumo. Si no optas por esa ordalía, la otra opción son las editoriales privadas, que son onerosísimas, como ya lo describiste bien. Son carísimas, son onerosísimas. ¿Cuántos costarricenses tienen el dinero para pagarse así upfront, ¿verdad? Prima facie, para pagarse un tiraje de 500 libros, por ejemplo? No. ¿Quién tiene ese dinero? De nosotros, los escritores que en general somos pobretones, ¿verdad? Los que andamos a pie. Sí. Jack, es cierto. Me decía ayer precisamente, porque estaba ahondando un poco, porque uno se asusta, o los escritores se asustan de ver los presupuestos o de ver el costo del libro a la hora de ponerla. Hasta ahí nos damos cuenta que tenemos pérdidas económicas. Bueno, me decía este escritor que él llevó su libro a una editorial privada. Le cobraron un ojo de la cara. Ok. Lo coloca en una librería privada o de esas que están cerca de la calle de la Amargura.
Resulta que ya lleva un año, el libro se ha promovido bien, ha estado en diferentes programas, etcétera. Y el dueño de la librería le dice, el 8 mes estamos para cerrar cuentas. Y dice que tiene un año de estar esperando que le cierren las cuentas. Claro. En este caso. Hay otros casos que me decía otro autor, dice, mira, yo tengo años de estar esperando que esta editorial privada me pague o me diga sí o no. Me dicen que más adelante van a sacar cuentas. Eso que estás diciendo, eso es ingrato. Es ingrato. Las editoriales privadas también tienen su gran pega. Uno se asusta con el precio del libro, el costo que tenés vos o que tengo yo por hacer un libro. Uno dice, ¿qué estoy haciendo en esto? Claro. Sí, ¿quién más que vos sabes que cuando uno está en esto es por una pasión? Por supuesto. Haces este programa, incluso esa televisora, don Iván Flores, trabajan de una manera casi que ad honorem por darnos este espacio o por darte este espacio. Y lo valoramos muchísimo y nuestra gratitud es infinita. Por supuesto, nadie lo hace, Jack. No, yo sé que no. Entonces, los escritores independientes que tenemos que pagar, los de a pie, que tenemos que pagar y que no tenemos el suficiente conecte para que la editorial del Estado X produzca el libro y nos pague, porque además ellos pagan un 10 o un 15% de la venta del libro, que si lo venden en 15,000 colones se van a dar 150 colones por libro. No, ya es... Faustinito, mira, en suma, un escritor serio, ¿a qué me refiero por un escritor serio? Bueno, un escritor que no te escribe un manual sobre cómo obtener el orgasmo perfecto en 10 pasos. Hágase un amante volcánico con solo seguir el poder de la personalidad persuasiva. Sea un líder. Cómo ganar amistades. Cómo hacerse querido en su medio laboral. Esas porquerías de libros de psicología. Hágase presidente. Imagínate. Entonces, cuando todos sean presidentes, ya no va a haber ciudadanos, ¿verdad? Entonces, un escritor serio puede vivir de su trabajo en Costa Rica, puede vivir de los libros que publica. No, atención, no sos Pablo Coelho ni Harry Potter, ¿verdad? Bueno, nosotros somos un ejemplo, vos sos un ejemplo. Yo no vivo de mi literatura. Yo tampoco. Ni vivo de mi música tampoco, querido amigo. Mi fuente de ingresos es la docencia. Sí. En la Universidad Técnica Nacional, donde tengo el honor de ser profesor. Sí, claro. Con mucho cariño por esa institución. Claro. Mucho cariño. Pero si no fuera por eso, por lo que me entra por el concepto de libros o de discos, ¿verdad? O músico, y ya los CDs no se venden siquiera, es exiguo. Con eso no podría pero ni comprarme un bollo de pan. No. Sí, a mí me ha entrado una preocupación que, bueno, la caja del sistema IBM me da una pensioncita mínima, como de 140,000 colones, no tengo reparo en contarlo, y además hago otras cositas por ahí, le manejo a un señor de manera privada, le manejo su carro, los llevo, los traigo a su familia, etcétera, o en giras. Además ahora se les ocurrieron, haciendo un paréntesis, se les ocurre que quieren rebajarnos a los que vamos a que nos atiendan en el EVAIS o en el hospital, quieren cobrarnos la consulta con una pensión mínima de 140,000 colones. Y hasta los medicamentos quieren cobrar. Ese es otro tema y es descomunal y es gravísimo. Sí. Es la paulatina, peligrosa privatización de la medicina pública, social, estatal en Costa Rica. Un gran tema. Gran tema y muy peligroso, que me asusta mucho. Ese es tema para otro artículo. Para otro programa. Faustinito, se nos fue el tiempo. Híjole. Ha sido una maravilla tenerte aquí. Se disfruta tanto que se me fue como si hubiéramos
10 minutos, pero tenemos Sí, ya una sí, hora. sí. Gracias a Ronnie Bartles en la calidad Claro, de claro. controles. Claro, A don Iván Flores, por que es supuesto. nuestro amabilísimo Sí. anfitrión, que nos acoge aquí, tiene la gran gentileza de hacerlo. Sí. Y aquí te tendremos muchas veces más, hermano. No, Vos muchas sos- gracias. vos sos Muchas gracias, casi Jack. parte del staff ya. En suma, amigos, amigas, es extremadamente difícil ser escritor en Costa Rica al día de hoy. Sí, Sépanlo, no les quepa la menor duda. sí. Somos unos apasionados y por eso lo hacemos. Sí, Unos suicidas entre reglón y reglón. bien, bellamente Qué puesto. lindo, qué Bellamente lindo eso. dicho, bellamente dicho. Muchas gracias, Jack. Con todo gusto, Y hermano. muchas gracias al Claro. equipo aquí de Ticavisión por este maravilloso espacio Ah, sí, que sí, te sí, sí. dan Sí, sí. y que vos nos invitas. Sí, 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 sí. Amigos, un abrazo a ustedes todos. Gracias por su atención, por su compañía. Toda la gratitud del mundo y todo el cariño del mundo para ustedes. Nos vemos en el próximo programa de Primer Plano.